El video a continuación será acerca del desarrollo de la práctica de la unidad 2. Mi equipo está conformado por Kevin Ricardo Baeza y Emanuel Adonis Chupot. Bueno, en este primer ejercicio nos dice la práctica que debemos de tener un potenciómetro de 36.000 ohms y un multímetro en resistencia. Como aquí lo pueden ver, está en 36.000 ohms. Dice que tenemos que hacer tres combinaciones diferentes con las tres terminales. Bueno, el primer caso sería este. Tenemos el potenciómetro lado positivo y el otro conectado uno conectado a terminal 1 y otro a terminal 2. ¿Qué pasa si corremos el circuito? Es de 36.000 ohms, pero si lo mueves nunca cambia de resistencia. La resistencia se queda en 36.000 ohms. Y si yo esto lo cambio, ahora el positivo lo conecto a la terminal 2 y el negativo lo conecto a la terminal 1, va a suceder prácticamente lo mismo. Por más que mueva el multímetro, la perilla del potenciómetro nunca va a cambiar. ¿Qué sucede? Las terminales de los extremos son las entradas y la terminal del medio es la salida. Es por eso que por más que mueva el potenciómetro, siempre va a dar la misma resistencia total, que son 36.000 ohms, porque dependiendo cómo mueva la perilla del potenciómetro, va a ser la salida que saque. Y bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Si yo pongo el positivo a la terminal 1 a la terminal 1 y el negativo a la terminal del medio, al pin del medio, ahora sí van a ver que puede cambiar. Mientras más se acerque, va a tener cero resistencia. Mientras más se acerque al terminal, va a tener cero resistencia. Mientras yo me alejo, va a tener más resistencia y en su caso, al otro extremo tendrá la total resistencia. Y va a pasar lo mismo si yo ahora conecto el negativo y el positivo lo conecta al medio, va a pasar lo mismo. No importa ahora lo conectes. Mientras más cerca esté, menor será la resistencia. Mientras más cerca esté de la terminal. Mientras más lejos, mayor va a ser la resistencia. Y por último, vamos a poner un tercer caso. Ahora vamos a conectar esto. No importa el orden. Si ahorita en este caso está más cerca. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en vez que sea 36.000 ohms, como pasaba cuando estaba conectado acá, va a ser 0 ohms. Porque como se había dicho, mientras más cerca esté de la terminal, va a tener menos resistencia y mientras más se aleje, la resistencia irá aumentando. Y estos son los tres casos del ejercicio número uno. Bueno, en este segundo ejercicio, lo que va a suceder va a ser lo siguiente. Tenemos ya las dos bombillas conectadas y el potenciómetro. En su caso vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy inicio el programa, como expliqué en el anterior ejercicio, mientras más cerca sea la terminal, la pérdida del potenciómetro, menos resistencia va a tener. Es por eso que vemos en este ejemplo de que en que la pérdida está cerca del terminal 1 y el terminal 1 está conectado a este foco de abajo. Lo que pasa es que va a tener resistencia igual a 1 o nula, por lo cual toda la intensidad de corriente va a atravesar la bombilla y por eso se va a prender. En cambio, si yo voy moviendo esto, va bajando la intensidad y la otra va subiendo cada vez. Y si yo esto lo muevo al otro extremo, va a pasar lo inverso. Porque como había dicho antes en el anterior ejercicio, mientras más cerca esté del terminal, menor resistencia va a tener. Y por lo consiguiente, de la intensidad de corriente va a ser mayor. Es por eso que aquí vemos de que mientras más cerca de la terminal, menor resistencia, por lo cual más corriente. En cambio, si lo muevo al medio, las dos bombillas van a tener exactamente la misma resistencia, por lo cual la intensidad que pasa a través de las bombillas va a ser la misma y las bombillas van a encender de la misma intensidad. En este ejemplo, pues nos podemos tener por resultado de que la ley de Kirchhoff que actúa en este circuito es la primera ley, porque la suma de las corrientes que entran, en este caso aquí viene una corriente, aquí viene otra corriente, es igual a la suma de las corrientes que salen, en este caso solo aquí sale la corriente y va a la batería. Por eso en esta sería está la primera ley de Kirchhoff. Bueno, en este tercer ejercicio dice que tenemos que tener una fuente de poder a 2 volts y una corriente de 1.5 amperes.
Bueno, ¿qué pasa? Si conectamos primero el LED de abajo, este se va a prender y va a tener 2 volts, los mismos que están en la fuente de poder. Pero si conectamos ahora el LED de arriba, déjame lo cambio. Si ahora conectamos el LED de arriba, va a tener el mismo voltaje, pero este no se va a prender y la intensidad de corriente va a ser igual a cero. ¿Qué sucede? Como se explica en el video que fue compartido, los LEDs son igual a unos diodos. Entonces un diodo deja pasar la corriente siempre y cuando esté bien conectado. En este caso, los LEDs, la patita larga viene siendo el ánodo y la patita corta el cátodo. El ánodo es donde pasa la corriente o sale el lado positivo y el cátodo es el lado negativo. Por eso, si vemos acá la fuente de poder, del lado positivo se va hacia el multímetro y de ahí ese lado positivo va y atraviesa y llegaría a este cable. Y el lado no negativo va directo a LED. Entonces, este LED, como había dicho antes, el lado positivo es el ánodo, que es la patita larga, por lo cual si está bien conectado, dejará fluir la intensidad o el amperaje. En cambio, si está mal conectado, simplemente no va a dejar fluir el amperaje y actuará como un circuito abierto. Y si está bien conectado, actuará como un circuito cerrado, por lo cual el LED se prenderá. Es por eso que si conectamos el LED de abajo y si conectamos el LED de abajo y el LED de arriba, si conectamos el LED de abajo a como está, el ánodo al positivo y el cátodo negativo, este sí encenderá. Pero si conectamos el de arriba que está inverso, no encenderá, por lo cual estará, porque no estará bien conectado. Bueno, en esta cuarta práctica comenzamos diciendo que conectamos ya el LED de la forma correcta, como expliqué en el anterior ejercicio, y dice que comencemos con voltaje de un volt. Entonces, ¿qué pasa? Si yo inicio esto, el LED no va a prender y el amperaje va a ser igual a cero. Si yo le voy sumando, va a suceder lo mismo. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y a partir de 1.7 ya el LED, como lo podemos ver, ya empieza a encender y empieza a tener un amperaje. Si le siguen subiendo, 1.8, 0.9 y al 2 es cuando se va a encender de la mejor forma. Si le vamos subiendo, va a empezar a salir una notificación de aquí hasta llegar al punto 4, punto 5, punto 6 y al punto 7 decía. Si pasamos del punto 7, el LED estalla. ¿Qué pasa con ese circuito? Bueno, el LED tiene un voltaje recomendado de 2 volts y, 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 y un amperaje recomendado de 20 miliamperes. Entonces, si este amperaje y este voltaje sobrepasa, podría sellar el LED. Pero si este voltaje es menor a 2, pues el LED va a bajar su intensidad hasta que tenga muy poca intensidad, por lo cual lo va a encender. Por eso es recomendable que en los circuitos hay que agregarle una resistencia cuando el LED es mayor a 2. En este caso, los circuitos de protoboards y todos son mayormente usados a 5 volts. Por eso es que siempre se le agrega resistencias. Y aquí el multímetro empieza a leer una intensidad a partir de un amperaje a partir de 1.61. Es cuando ya empieza a leer una intensidad que atraviesa por el circuito y hace que encienda el LED. ¿Cómo explicas el comportamiento de la lámpara en la señal cuadrada aún estando a un hercio? No parpadea la luz, sino que se mantiene constante. En cambio, con las demás funciones, la luz se presenta de manera intermitente. Esto es debido a que la energía es constante y no varía. Esto permite que la bombilla pueda estar encendida sin parpadear. Que caso contrario, si subimos los hercios, esta parpadea. Ocurre lo contrario con las funciones que no son cuadradas, ya que si subimos los hercios, estas en algún punto dejarán de parpadear. ¿Cómo explicas lo observado en el osciloscopio y en la lámpara?
Bueno, aquí tenemos un rectificador de media onda, que es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna. De lleno conducen cuando se polarizan inversamente, que además obviamente su voltaje es positivo. En este caso aquí vemos en el osciloscopio que solo hay como un tipo de señal, por así decir, que sería la positiva, que es como vemos los piquitos hacia arriba nada más. Estos circuitos están encargados de convertir la corriente alterna en corriente continua, que es que los dispositivos usualmente usan esta. Bueno, aquí por último tenemos un rectificador de onda completa que es empleado para aprovechar ambos hemiciclos de la corriente alterna y obtener corriente directa, que siempre lo ideal es tener una parte positiva y una parte negativa. Eh, Puede parecerse a rectificador en media onda, pero este completo es más complejo ya que utiliza cuatro diodos y aparte toma los dos lados, que es lo positivo y lo negativo de la corriente directa. Eh, Existen varias formas de rectificador de onda completa. El más sencillo está basado en un puente rectificador de cuatro diodos, un condensador, que es el que hicimos.